espectadores virtuales, quienes ya están sumándose lógicamente a las clases del día de hoy. La semana 10, y prácticamente hemos terminado con ello nuestro ciclo 2026-3, ¿no? O sea que llegamos al punto final, fue tan rápido todo esto. No, pues definitivamente tenía que ser rápido. Estamos hablando solo de 10 semanas de clases por temas, una semana introductoria, y con eso lógicamente pues se completa el ciclo 2026-3. ¿Listos para poder postular? Ya hay fecha de examen de admisión, y lo único que queda entonces solo es repasar los temas que ya en tu momento ¿no? Lo has tenido que ver. Haz todo lo posible, sacrifícate, todavía estás a tiempo de poder organizarte bien y ver la manera de cómo logras, ¿no? En este caso, tu ingreso a la universidad. Ok, vamos a ver entonces, ¿ya? Buenos días a cada uno de ustedes. Cifuentes Herrada dice, ¿verdad? Muy bien, Cifuentes Herrada, Yanina, muy buenos días. ¿Qué dice profesor Ivón? Acuerdo con la pregunta de Geo, que estaba en Geo, ¿qué será? ¿Geometría o geografía? Bueno, yo dicto economía, chica, ¿ya? Así que, por favor, vamos a ver. No entiendo a qué pregunta. Bueno, por lo pronto en el curso de economía no me han dicho absolutamente nada los jefes de área, pero igual, ¿de acuerdo? Trujillo de la Cruz, muy buenos días. Eleni Salas también, muy buenos días. Y buenos días a todos los que ya están conectados. Veo que solamente hay 37, como que el resto ya desertó, ¿verdad? Me imagino que sí, chicos. Solo nos hemos quedado con los campeones, con los que sabemos que van a competir y quienes van a ingresar a la universidad, ¿no? Los otros, ya, pensé que era miércoles. Ok, Cifuentes, no te preocupes, ya ves, no tienes el horario, no estás programada, ya ves, eso quiere decir que anoche ni siquiera da una leidita al libro, ¿ves? Que el pez cae por su propia boca, ya, hay que organizarnos bien, saber cuál es el horario, qué debo hacer, todos los cursos suman, ¿de acuerdo? Todos suman, así que hay que darle una pequeña atención. Mira, yo estoy viendo acá varios nombres que ya yo los he tenido de manera presencial y desde luego saben bastante, ¿no? Saben bastante y entonces lo único que queda es repasar nada más, ¿correcto? Ok, Danielita, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Vamos a dar una vez la clave de la clase pasada. Ya me imagino que... Sí, niña, no te preocupes, te voy a dar las claves. ¿Qué es lo que te interesa? Lo que nos interesa. Hay que practicar, ¿cierto? Ya. Espero que sí. Vamos entonces con las claves del tema número 9, ¿ok? Vamos a ver dónde está. Permítame compartir la pantalla. Aquí está. Perfecto. Son solo 10 preguntas por cada tema de cada curso. Eso quiere decir que cada curso tiene 100 preguntas, ¿de acuerdo? Y si lo multiplicamos por los 19 cursos, son 1900 preguntas. ¿Será difícil? No, no es difícil, todo es posible. La constancia y la práctica logrará obviamente que tú alcances, ¿de acuerdo? Grabar las claves del libro, estudiar los contenidos, etcétera, ¿ok? Vamos a ver la primera pregunta, ¿ya? Dice, según el siguiente texto, marca la función que cumple el banco. Ya hemos dicho que el banco es una institución que concentra dinero tanto de los ofertantes como de los demandantes, o sea, concentra el dinero del público en general, supervisada por una institución que su mismo nombre lo dice, Superintendencia de Banca y Seguros. Y quien da las normas y las reglas de juego frente al sistema financiero es el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Dan las recomendaciones de cómo debe ser el flujo
de los instrumentos de cambio. Y al hablar de instrumentos de cambio me estoy refiriendo pues al dinero estricto, que es de curso legal, o sea, el sol, y los cuasi dineros, que son instrumentos, en algunos casos son dineros bancarios, porque son los bancos quienes hacen sus instrumentos de cambio para agilizar mejor su servicio, pero que no tiene curso legal, no está aceptado forzosamente. ¿De acuerdo? Dice entonces, una persona deposita su dinero en el banco Interbank. La entidad utiliza, ¿no?, parte de estos fondos para otorgar créditos a otras personas, cobrando intereses por ello. Claro, eso es el espíritu del banco, ¿no? El banco tiene un montón de dinero, eso sí, tenlo por seguro, ya lo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, si se daría la locura de Keiko Fujimori de querer estatizar la banca, aunque lo dudo, eso sería imposible, estaría sacándole la vuelta a su política económica, en la cual todos nosotros ya sabemos cuál es su política económica. Pero vamos al supuesto, ¿no? Que si ella hiciera la estatización de bancas, eso no quiere decir que los dueños de los bancos van a agarrar, abrir las bóvedas y sacarse todas las monedas y todos los soles que hay ahí. No, ese dinero va a quedar ahí en las bóvedas, porque ese dinero es del pueblo, es del público. Lo que ellos sacarían del banco solamente serían su material logístico de trabajo y punto. Pero el dinero queda ahí, porque obviamente es del pueblo. Ya el Estado pasaría, en este caso, pues, a administrarlo con lo que pasó más o menos, ¿no? En épocas anteriores, en la década de los 80, por ejemplo, el caso más típico de Alan García, la emisión monetaria trajo consigo prácticamente consecuencias fatales. Y esas consecuencias fatales no son situaciones que se dan de un momento a otro. Yo recuerdo cuando hablamos del primer tema de economía, simplemente decíamos que la economía se divide en dos partes, una es la economía positiva y otra es la normativa. La economía positiva es hacer el estudio de la realidad. Si veo una realidad pésima, como el caso del Perú en la década de los 80, esa realidad era pésima. Entonces tendrían que haber expertos para que tengan buenos ojos y ver cuáles son los problemas. Y haciendo toda una situación de esto, logra básicamente lo que es, en este caso, toda una investigación clara, precisa y exacta, y lo va a llevar luego a la práctica. Pues sí, lo que dice Selene es correcto, porque dice, despilfarrar recursos, ¿cómo vas a gastar, malgastar el dinero de lo que está concentrado? Intermediar recursos financieros, claro, ese es el espíritu de los bancos. Combatir la pobreza del país, eso no le compete a los bancos. Acuñar dinero, no, porque eso obviamente le está facultado solo al Banco Central de Reservas. Empeorar la situación de la pobreza del país, ¿quién quiere eso, verdad? Bien, seguimos. Una persona deposita 10.000 soles en un banco a plazo fijo por un año. ¿Ya? Eso es el depósito a plazo fijo. La entidad le informa que la TREA, que es la tasa de interés anual, es del 6%. Al finalizar el año recibe 10.600, la tasa real de interés que se va a dar en todo el año, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Vamos a ver. Los impuestos no cobrados, no. Esto está muy lejos de la pregunta, ¿no? La política tributaria es diferente al sistema financiero. El costo de este dinero al servir invertido por el banco menos, ¿ya? Dos, el rendimiento de ese dinero al ser invertido por el banco, eso suena más lógico, ¿de acuerdo? Ya, eso suena más lógico. El costo de crédito, no, imposible. Una operación algebraica compleja. No, pues, ¿cómo va a ser una situación de análisis algebraico si esto solamente es aritmético, ¿no? Para poder saber la tasa de rendimiento efectivo anual, regla de tres simple y punto. Y logramos obtener los intereses. ¿Correcto? Muy bien.
Seguimos. Ahora con el número 3. Con el número 3. Vamos, seguimos. En la pregunta número 3. En la pregunta número 3. La diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva que cobran y pagan las instituciones financieras es denominada, bueno, esas dos juntas se llaman operaciones bancarias y que por esas operaciones se mueve dinero, se mueve activos. Y el banco no lo hace gratis, el banco pues tiene trabajadores, ¿no? Y el banco necesita también ganar, muy aparte del dinero que está concentrado nada más. Entonces, por ese depósito que hace la gente, público en general, van a agarrar ese dinero para trabajarlo. Lógicamente supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros, eso obviamente es siempre. Entonces, a eso se llama utilidad financiera, ¿de acuerdo? Y utilidad en inglés es sprit. Exacto, Selene, gracias. Es sprit. Espero que Selene esté respondiendo de acuerdo a cómo ella está leyendo y no esté copiando. ¿De acuerdo? Vamos a ver. 3, 4. Vamos con el 4. ¿Qué dice el 4? Pregunta número 4. Vamos a abrirlo un poquito más. Ahora sí, listo. Dice, la Superintendencia de Mercado de Valores es un organismo técnico especializado que tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión. Además, autoriza oficialmente la emisión de acciones y valores, ¿no? ¿En dónde? Buena pregunta. ¿Ya? ¿Dónde lo hace? Todo el mundo lo sabe, en la Bolsa de Valores. En la Bolsa de Valores de Lima. Ok, gracias, Cifuente Herrera. En el Perú está en Surco, bueno, no sé si algunos han tenido la oportunidad. Creo que la semana pasada, hablando un poquito de esto, les dije, ¿no? Díganle a Papito, pues, que les lleve a pasear. Allá vayan ustedes a Jorge Basadre, ¿no? La avenida Jorge Basadre de Surco. Ahí está la Bolsa de Valores. Y al entrar ahí, pues, es un loquerío total porque se están vendiendo, se están ofertando los títulos de valor de todas las empresas y ahí están los postores, quién compra más, quién compra menos, que obviamente va girando en torno a la compra y venta de acciones. Y eso se da en la Bolsa de Valores de Lima. ¿De acuerdo? Muy bien. La Bolsa de Valores más importante del mundo, ustedes saben que la Bolsa de Valores más importante del mundo es Nueva York. ¿De acuerdo? Es Nueva York. Siguiente, número 5. El 4 sería la A. 5. Dentro de las operaciones bancarias existen dos tipos de operaciones, las operaciones activas y las operaciones pasivas. Las operaciones activas son operaciones a través de las cuales los bancos realizan colocaciones como financiamientos e inversión. En esa línea de idea, ¿cuál de la alternativa representaría una operación activa para el banco? Vamos a ver. ¿Qué es lo que le genera ganancias, no? Para comenzar. Una cuenta corriente no, pues, porque se supone que tiene que pagarle un porcentaje del capital. Los depósitos a plazo fijo menos. En el depósito en ahorro, imposible. A plazo fijo y en ahorros, la misma cosa de la B y la C. Lo que sí le genera, obviamente, pues, una ganancia al banco son las tarjetas de crédito. Pregunta a tu papito si tiene una tarjeta de crédito. Es una tarjeta en que tiene obviamente un respaldo de dinero que el banco le otorga a su cliente, puede ser 1.000 soles, 2.000 soles, ese es el límite, y cuando va a comprar, entonces lo único que va a tener que hacer es fraccionar sus pagos y sin la necesidad de estar preocupado, obviamente va a pagarlo de manera fraccionada, pero por ese servicio el banco pues cobra, ¿no? Muy bien, 6. Vamos a ver, una persona compara dos préstamos. Un banco A que le da a un 30% las tasas de interés anual y el banco B le da un 38%. ¿Ya? Si ambas condiciones similares en plazo y monto finalmente conviene,
¿no? ¿Cuál es el que conviene? En el banco A porque el costo es menor. Bueno, esa es más o menos la que podría ser. Vamos a ver, banco B porque tiene mayor tasa. Ah, no, no, no. Se supone que está hablando de lo que viene a ser las condiciones, ¿no? De las tasas de interés. Ambos no, no tampoco son iguales. El que tenga mayor tasa nominal, no, no hay tasas nominales. Las tasas nominales no se dan, en todo caso sería el capital nominal que es diferente, ¿no? El que cobre más comisiones tampoco. La respuesta es la letra A, ¿ya? Banco A porque el costo es menor. ¿De acuerdo? Ok, siguiente, número 7. Un banco capta dinero del público a través de cuentas de ahorro y depósitos a plazo, comprometiéndose a devolver el dinero con intereses en el futuro. Según la clasificación de operaciones bancarias, esta actividad corresponde a una operación, bueno, depósito en ahorro, depósito a plazo fijo, depósito en cuenta corriente, todo eso son tasas de interés pasiva, ¿no? La respuesta es la letra E. 8. Una compañía de seguro recibe dinero de sus clientes y se compromete a cubrir riesgos futuros como accidentes o incendios. Esta institución estaría comprendida dentro de qué sistema bancario, porque no olvides que también hay seguros que los bancos siempre prestan y se llaman servicios especiales, ¿ya? Son servicios especiales porque su función principal es la de concentrar dinero del público y esta base que fluya a través de las operaciones de la tasa de interés activa y tasa de interés pasiva, ¿no? Y que a su conjunto hacen el spread bancario, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si es una compañía de seguro, pues banco no es un sistema bancario. Sistema de intermediación directa tampoco, porque el sistema de intermediación directa es el mercado bursátil. No, mercado negro tampoco, porque acá está fuera de contexto esa alternativa, una distractora. Sistema monetario internacional tampoco, ya no hay un sistema monetario internacional más que un intento de la Unión Europea en el año 2000, homogenizarla a nivel mundial para querer competir contra Estados Unidos, tomando en cuenta que Estados Unidos mantiene una hegemonía hasta ahora, por más que China sea un país industrializado y todo, Estados Unidos tiene un fondo enorme en sus reservas, por eso que el dólar siempre va a mantener su valor. Sistema no bancario, esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? El 8, la respuesta es la letra E. Son instituciones privadas que tienen como fin de administración de los fondos de sus aliados en busca de generar rentabilidad para ello a largo plazo bajo la modalidad de cuentas personales. Estas son las famosas AFPs que fueron creadas en el gobierno de Alberto Fujimori para privatizar las pensiones, de la cual el Estado le era demasiado difícil, pero luego ya, pues al establecerse una estabilidad económica, yo creo que está en toda la potestad de poder ya administrarlo, pero ya queda a discusión de las autoridades si esto aún queda como está, privada o es que se vuelve estatal, ¿no? Siguiente, vamos por último, en el número 10. Pedro recibe un préstamo. Ay, profesor, ¿y cuál sería la clave en el 9? En el 9 la respuesta es la letra A, administradora de fondo de pensiones. Y por último, Pedro recibe un préstamo de una entidad financiera, ¿ya? Si no paga las cuotas en la fecha acordada, deberá asumir penalidad y afectará su historial crediticio. Del caso se deduce que el crédito, ¿qué implica? Vamos a ver, ¿qué implica? ¿Un mecanismo de evasión tributaria? No. ¿Un ingreso permanente para el deudor? No, tampoco. ¿Una donación bancaria? Fuera de contexto. ¿Un mecanismo de redistribución fiscal? El Estado no entra a tallar aquí. ¿Una obligación futura sujeta a condiciones? Sí. 10, la respuesta es la letra E. Así es, Danielita. Si que respondiste la pregunta el 10, la respuesta es la E. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver, acá lo tengo apuntado en un papelito.
Ya lo acabo de escribir para que lo puedan ver ustedes, ¿ya? Entonces, 1 es la B, no se olviden, ¿ya? Ahí está el 10, perdón. 0, 1 es, ¿ya? 0, 1. Preguntas, claves. Claves de economía. Clave del tema 9. Vamos. El primero es B. Luego la C. 3, besito. 4A. 5. E. 6A. 7. Enano. 8. La E. 9A. Y 10 enano. Listo, ya está. Quedamos entonces con esas claves, ¿ya? Vamos a seguir entonces, dejamos de compartir, nos vamos con el siguiente tema. Ya me permite un momento, por favor. Ok, jovencitos, vamos a ver. Vamos a terminar el capítulo 10 con economía, comercio internacional. ¿De acuerdo? Vamos a ver, entre el comercio internacional es el último tema que está fusionado con otro tema más que son ciclos económicos, aunque también faltó ahí lo que es balanza comercial, pero igual le voy a dar el alcance, ¿de acuerdo? No olviden que ustedes están preparándose por modalidad CPU, hay muchas ventajas en CPU, que las preguntas pues te salen del libro y lo estudias, es como un balotario, ¿no? Si te es esquivo, uno nunca sabe, ¿no? En la vida, ¿no? Son las vicisitudes que pasan. Tienes una oportunidad el 30 de agosto, ¿de acuerdo? Pero ese es ordinario. Y el ordinario, ahí sí, pues, tu libro ya no tiene sentido ahí. No salen las preguntas del libro. Los temas podrán salir, pero de cierta forma ya las preguntas son diferentes, ¿ok? Eso quiere decir que hay que prepararse bastante bien. Y qué bueno que es el 2, ¿no? El 2 de agosto es lógicamente el examen y tienes un mesecito para que lees full, ¿no? Lees un repaso hasta todo un mes para que puedas obviamente pues tener la oportunidad de estudiar el próximo año, imagínate todavía el próximo año. Y pero lo más importante es ser un virtuoso cachimbo 2026, ¿ok? Te doy ese alcance, chica, ¿de acuerdo? Así que por favor, estudia, lee, practica y ojo, ahora el examen es DECO en dos modalidades, tanto CPU como ordinario, y el DECO tiene a veces unas preguntas que tienen como 15 líneas, 20 líneas y hay que leerlas bien. Hay que tratar de hacerlo solo en la primera lectura para marcar la clave, porque si no entiendo, voy a tener que volver a leer, eso invierte tiempo y no me voy a quedar pues tanto tiempo en una pregunta de economía, ¿no? Antes es cierto, era práctico, ¿no? Antes, primera pregunta, o podría decir, ¿no? En el tema de economía.
Espada de la economía antigua. Tú rapidito, no, no fonte, ya está. ¿Cuánto te demoraste? 4 segundos, nada más. Pero ahora no, ahora vas a leer. Me imagino que si lo vuelves a hacer y una tercera ya no tiene sentido, ya estarías invirtiendo 5 minutos por pregunta ya, y en letra y en economía. Eso no te va a favorecer para nada. Entonces, por eso la comprensión lectora es tan importante que va a ser más viable, ¿no? Que tú puedas entender lo que lees y puedas marcar de inmediato la respuesta, ¿ok? Ese es el alcance que te doy. El Perú está de moda, jóvenes, y ustedes lo saben, estamos creciendo bastante bien con respecto al comercio internacional, ¿no? Los puertos que se van a dar a futuro, ¿no? En Corio y Marcona, por ejemplo, son los puertos que van a competir con Chancay. Ya Chancay es una realidad, jóvenes, imagínense cuando yo escuchaba hace 5 años atrás de que habría un megaproyecto. Yo decía, megaproyecto, vamos a ver si es cierto, pero fíjate, ahí está. Me he dado el tiempito de ir por allá para ver, ¿no? Para visionar qué tal es y que si realmente cuenta o no cuenta con esos estándares que pintan. Y sí, la verdad que es una monstruosidad. Si Chancay es una monstruosidad, imagínate cómo llegará a ser Corio, porque dice que Corio sería 3 veces más grande que Chancay. Oh, por Dios. Y hasta el momento Chancay es una, ¿no?, de las instalaciones de mayor impacto a nivel de todo el litoral del Pacífico, ¿no? Creo que estamos tuteándonos con el puerto de Arica. No, bueno, Arica no cuenta ahí, en todo caso solamente con San Francisco de Norteamérica y Manzanillo de México, ¿no? Que son obviamente los megapuertos más grandes. Pero si Corío se hace realidad, el Perú pasaría pues a la segunda, perdón, a la primera y más ambiciosa idea de comercio internacional. ¿De acuerdo? Un aplauso para nosotros, pero para eso tienes que estar muy bien preparado, sobre todo los que van a estudiar la carrera de negocios internacionales. ¿De acuerdo? Ellos, ahí obviamente pues un desarrollo y despegue económico para nosotros como país. ¿De acuerdo? En los últimos años el comercio internacional ha ido evolucionando gracias a la globalización, destacando también la importancia de las firmas de los contratos internacionales y acuerdos comerciales en diversas partes del mundo, involucrando así el manejo de la logística, conocimiento de procesos aduaneros y técnicas de negociación internacional, ¿no? Esa es la parte introductoria. No olvides que nosotros estamos en una de los acuerdos económicos más importantes. Me imagino que ha de saber, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es ese acuerdo económico más grande que se tiene como propuestas de ambición? Muy aparte del Tratado de Libre Comercio, no olviden que cuando hablamos del TLC, ya, que antiguamente se llamaba NAFTA, el TLC es uno de los mercados más agresivos, ¿no? Prácticamente es un acuerdo comercial vinculante entre 2 o más países. En este caso es multilateral. ¿Qué es lo que busca? Lo más importante, la eliminación de las barreras arancelarias. Y de cierta forma regular también la facilidad en el intercambio de bienes y servicios. Pues, de esa manera vamos a ver qué fluye, pues, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio son fundamentales para ampliar el mercado exterior y mejorar la competitividad dentro de las empresas nacionales, que obviamente lo estamos logrando, ¿no? Entonces, a la eliminación de aranceles nos ha ayudado bastante. Ahora, por ejemplo, China, imagínate, ¿no? Recientemente optimizado para lo que viene a ser la inclusión del comercio electrónico, imagínense, por eso está Chancay, y las nuevas cadenas de suministro y la facilidad de transportes a través de ese megapuerto que tenemos, que es lógicamente Chancay. Hong Kong es otro, ¿no? Otro itinerario, y nos podemos dar cuenta pues que el TLC es de vital importancia. Muy aparte, también tenemos
lo que vendría a ser pues APEC, ¿no? En castellano quiere decir el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde generalmente estaban unidos los países asiáticos más importantes y Perú pues forma parte de este gran foro en la que hacen intercambios, ¿no? Actualmente está conformado por 21 países, ¿de acuerdo? Y dentro de ellos está Perú, bueno, también está Chile, ¿de acuerdo? Y la monstruosa, ¿no? Economía latinoamericana, pues que es México. Y ayuda bastante a que esto logre generar una de las exportaciones más importantes para nosotros, ¿ok? ¿Qué es el comercio internacional? Es aquella actividad económica que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre todos los países del mundo. Bueno, dependiendo, porque no olviden que podemos hablar del TLC, de la cual tenemos un acuerdo entre varios países, pero hay países que no están. Por lo tanto, cuando queremos hacer un comercio internacional con otro país que no está dentro del Tratado de Libre Comercio es un poquito complicado, porque al no haber acuerdo, a veces los bienes y servicios pues, suben un poco más de precio, los aranceles son muy altos, entonces el producto cuando ingresa al Perú ya obviamente es carísimo y dentro del mercado todo producto que es caro definitivamente ya es fatal, no se puede competir, ¿ok? El objetivo principal del comercio internacional es satisfacer la demanda de los consumidores, aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. Bueno, quizá hemos leído un poquito, ¿no? Yo creo que está en el libro acerca de las ventajas del comercio internacional. Adam Smith, las ventajas absolutas, donde intenta decir que hay que tratar de minimizar costos para que tenga éxitos en el extranjero. ¿De acuerdo? David Ricardo dice que hay que hacer todo lo posible para tener comercio internacional con más países. Mientras más países entren al sistema de comercio internacional de un país, obviamente habrá más ganancia. ¿De acuerdo? Y la ventaja comparativas de Michael Porter, perdón, competitivas de Michael Porter ya dice pues que no se exporta cualquier cosa. Hay que exportar productos que lógicamente compitan en el mercado, o sea, de muy buena calidad. Esas son teorías clásicas, jóvenes, pero tomen en cuenta que China ha cambiado el rumbo del pensamiento, ¿no? Porque muchos de nosotros compran productos y los tienen solo por poco tiempo. Eso significa que llegan tan rápido a su depreciación y a las empresas obligan a que puedan girar, ¿no? Y mover más rápido la economía, sobre todo la fabricación de los bienes que ellos tienen para seguir abasteciendo, ¿no? Imagínate, papá, en estos últimos 20 años, me imagino que habrá comprado 2 televisores. Algunos ya compraron 3, ya. Sí, profesor, mi papá primero tenía un plasma, como que ya no le gustó, pues luego se compró un LED. Y luego del LED, profe, ahora tiene un Smart TV, ya ves, ahí se ha agilizado demasiado rápido. Muy por el contrario, antes no era así. Antes el producto era manejado por la teoría de Michael Porter, de buena calidad, ¿no? El abuelito se compraba su televisor y pucha, ahí lo tenía como 30 años, y él mismo, y funcionando. En cambio, aquí hemos llegado a una etapa álgida de la llamada obsolescencia. ¿Qué es eso, profesor? La obsolescencia viene de la palabra obsoleto, de la cual desde el año de 1929 para adelante en Norteamérica, pues a la desesperación de no vender muchos productos, su gran caída, ¿no? La gran depresión que se dio por superproducción, obligó a crear nuevas estrategias de mercado. Y una de las estrategias de mercado más inteligente lógicamente viene a ser la obsolescencia. Y quien no sabe qué es eso, vas a ver, te vas a comprar un producto y que de cierta forma ya no va a ser viable comprarlo. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere un iPhone 10, no? Un iPhone 8. Ya sus aplicativos están desactualizados. Ya te sirve solo como para llamar y hacer llamadas y la cámara se aprovechará, pues, ¿no? Y punto.
Pero como tú quieres que sea dinámico, entonces necesitas las versiones actuales. Y da penita porque quizás lo has cuidado mucho, tu iPhone de tanto tiempo y sin embargo se vuelve obsoleto. Todo, absolutamente todo, los chocolates, fecha de caducidad, que lógicamente tiene que ser así. Pero oye, imagínate, la vez pasada compré un vino, le comento que yo soy catador, me gusta el vino, y tenía su fecha de vencimiento. Patético, ¿no? Como un vino va a tener fecha de vencimiento, y si ustedes saben que el vino es orgánico, al igual que la cerveza, ni la cerveza ni el vino podrían tener fecha de vencimiento, porque al ser orgánicos, estos van a tener un proceso de fermentación y cada vez más agradable, ¿no? Con el tiempo. Pero no, pues para las empresas eso tiene que salir rápido y ya, ¿no? No, Selene, no es que esté estafado, sino que es cuestión de uso de razón. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las necesidades humanas? Que el ser humano tiene pues tres conductas de demanda. ¿Y cuáles son las tres conductas de demanda? Demanda es comprar. Y las tres conductas de demanda se llaman consumo, consumismo y consumerismo. El consumo es adquirir bienes necesarios, ¿no? El consumismo es consumir bienes innecesarios. Y el consumerismo es consumir bienes racionales. En este caso habría actuado yo como un consumerismo, pues, ¿no? Al ver el vino, que decía que tiene fecha de caducidad, y que ya estaba próximo incluso, mira, ya estaba dentro de las góndolas de ofertas, porque las empresas hacen eso, cuando ya les faltan meses para caducar, van y los ponen obviamente en las góndolas de ofertas. Bueno, yo sí me compré, pero sabía que lo podía tener todavía por mucho tiempo porque se añeja, ¿no? Y si se añeja es mejor. Y más si es un seco, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien. Característica del comercio internacional. En primer lugar, esto se da fuera de las fronteras de nuestro país, en el caso del Perú. Tiene que haber una constitución que permita que el mercado sea abierto, como el caso del Perú, en el artículo 58 claramente dice, ¿no? Que la economía del Perú se rige bajo la economía social de mercado, un liberalismo pleno, ¿ya? O en término más moderno, un neoliberalismo pleno. Acuerdos o convenios comerciales. Bueno, como les vuelvo a repetir, solo tendrías que hacer comercio con los países que te has asociado, pues. Y para tener un comercio necesitamos del instrumento de cambio y el instrumento de cambio se llama divisa. Cuando te pregunten qué es una divisa, terminará respondiendo que la divisa es, en este caso, eh, cualquier elemento de cambio que es aceptado a nivel global. La primera ventaja de un comercio internacional, la posibilidad de que las personas y empresas puedan acceder a bienes y servicios, incluyendo insumos más derivados y baratos. La desventaja, la mayor competencia de las empresas de otros países pueden presionar a la salida de las empresas locales que no son capaces de adaptarse y atraer las preferencias de los clientes. Ya, eso es lógicamente de suma importancia si se quiere mantener, ¿no? ¿Qué sería de China si nadie quisiera sus productos? Pues sí, China se nos viene abajo, pero tampoco nos conviene que China se nos venga abajo porque la chinita cae fatal. Nosotros sufrimos las consecuencias. Selene dice, pero el vino se vence, dice, oh sí. No, Selene, el vino no vence. ¿Por qué crees que se hablan de los vinos añejos? Esas que están en las barricas, que los tienen de años ahí en su fermentación. No te preocupes, es tu inocencia sana de no saber cultura de bebidas. Y está mejor así, ¿de acuerdo? Está mejor así. Siguiente. El comercio internacional y el comercio exterior. Esto es importante, mira. Dice, la diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional es, ¿no?
amplio de aplicación, ya que el comercio internacional incluye todas las transacciones entre países y por lo tanto incluye al comercio exterior. ¿De acuerdo? A eso se está refiriendo, porque de bien es cierto, también hay productos que están vendiéndose solo dentro de nuestro país. Ok, siguiente. Forma de comercio exterior. Bueno, hay solo tres, ¿ya? El primero es la importación, que ya lo sabes, traer de afuera. El siguiente es exportación, o sea, llevar hacia afuera. Y el comercio, aquí debió haber dicho comercio de compensación o compensatorio, ¿ya? Un pequeño detalle ahí. Porque, créeme, el Perú hace importación y hace exportación. ¿Cuál es el instrumento vital? La divisa. ¿Qué cosa es la divisa? Un dinero aceptante de un comercio internacional. ¿Y qué hay de aquellos países que no tienen divisas? Y no me van a decir que no hay. Por ejemplo, Sudán del Sur no tiene divisas, Nepal no tiene divisas, Zimbabue no tiene, Zambia no tiene, Haití no tiene divisas, pero tiene recursos naturales. ¿Y cómo hacen para venderlo? ¿O cómo hacen para comprar si ellos también lo solicitan? Petróleo, por ejemplo, que es el recurso energético más importante. Entonces, esto se hace a través de un comercio compensatorio. Es como retroceder en el tiempo, el famoso trueque. ¿De acuerdo? El famoso trueque. Así que nosotros estamos aumentando nuestro índice de exportación muy buena, ¿ya? Gracias a los dos puertos, uno que es Chancay, que es toda una realidad, ¿ya? Mira, justo tengo un videíto para que veas el impacto que va a tener Corio. Este va a ser fenomenal. Si no estamos preparados, más ustedes que yo, pues ustedes son jóvenes, porque obviamente van a lidiar en un comercio, para todas las carreras en sí, ¿eh? Todas. Imagínate, algunos de aquí van a ser pues médicos quizá y que no vas a pensar toda tu vida solamente trabajar para salud, o piensas ser mano de obra siempre. Quizás la ambición de querer tener tu clínica, ¿sí o no? Y vas a necesitar los instrumentos quirúrgicos, ¿no? Máquinas de ecografías, máquinas de tomografías, y vas a tener que traerlo de otro país si es que realmente quieres crecer como empresario, ¿sí o no? O sea, eso va a diversificar, ¿no? Y que hayan zonas pues especializadas en todo lugar, no solo Lima, tú sabes, cualquier accidente que haya hasta, así sea en Huacho, así sea en Chimbote, así sea en Trujillo, imagínate hasta en Loreto, de inmediato helicóptero para Lima. ¿Por qué? Maldita sea, porque ahí están las especializaciones, cuando pueden ser solamente en cada región. Entonces, ese chip vamos a tener que cambiar. No sé, por acá vamos a ver el video que una vez lo vi. Era muy didáctico, créeme. Y ahí hizo posible, vamos a dejar de compartir. Y dije, voy a ver esto, a los chicos lo voy a hacer ver porque al ser muy didáctico ayuda un poco, ¿no? A entenderlo. A ver, vamos a ver. Aquí está, aquí lo encontré. Voy a compartirles y me avisan si es que se escucha el audio, ¿de acuerdo? Vamos a ver un momento. Ok, vamos a ver. Aquí está. Miren y escuchen con atención el impacto. Este video les va a hacer reflexionar para ver qué tan preparado tenemos que estar a futuro, ¿correcto? Vamos. Arrancamos con este desglose.
Hoy no vamos a hablar de mover tierra y echar cemento sin más, no. Vamos a meternos de lleno en un proyecto de mega infraestructura que, literalmente, busca darle la vuelta por completo a las dinámicas del comercio global. Hablamos de redibujar el mapa logístico de todo un continente, basándonos, claro está, en los datos y estudios oficiales. Es un tema fascinante, de esos que nos hacen replantearnos a lo grande el futuro de la ingeniería, la economía y la sostenibilidad. Y para entender la magnitud de todo esto hay que hacerse la gran pregunta. ¿Cómo puede Sudamérica seguirle el ritmo a un centro de comercio global que cambia a una velocidad de vértigo? Porque, seamos realistas, el centro de gravedad económico del planeta se está yendo de cabeza hacia la cuenca del Asia-Pacífico. Ante esto, hace falta una ruta logística muchísimo más rápida. Así de simple. Quien logre conectar mejor y más rápido sus recursos con el otro lado del mundo va a tener la sartén por el mango en las próximas décadas. Vale, vamos al grano con esta cita oficial porque es una declaración de intenciones brutal. Dice, Perú para América es lo que California es para los Estados Unidos, su gran puerta de salida a un mercado gigantesco. Ojo a la comparación, no ven a Perú solo como un país con costa, sino como el lienzo en blanco definitivo. Es la plataforma de lanzamiento perfecta para unir toda la inmensa riqueza del interior sudamericano con el apetito voraz del mercado asiático. Y para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. 1. La oportunidad de la Puerta del Pacífico. 2. Echaremos un vistazo dentro del megapuerto de Corio. 3. Veremos cómo conecta Brasil con Asia. 4. Su logística multimodal. 5. La industria y energía verde. Y por último, el punto 6. Construyendo el futuro juntos. Es un viaje desde el detalle más milimétrico hasta el inmenso impacto continental. Punto número 1. La oportunidad de la Puerta del Pacífico. Vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa de las rutas marítimas globales. El tablero se mueve rapidísimo y ya sabemos que quedarse quieto es básicamente ir hacia atrás. Fijaos bien en estas cifras, porque lo dicen todo. A día de hoy, el 60% del pastel económico mundial se lo lleva la cuenca de Asia-Pacífico. El 60%. Con semejante demanda al otro lado del charco, tener una puerta de salida moderna y de alta capacidad en el Pacífico ya no es un simple estaría bien tenerlo, es cuestión de pura supervivencia económica. No tener esta infraestructura es literalmente cerrarle la puerta en las narices a más de la mitad del mercado mundial. Vamos con el punto 2. Dentro del megapuerto de Corio. Ahora sí, sacamos la lupa y nos vamos al detalle geográfico, a la zona de Arequipa, para entender por qué este sitio es inigualable. El dato que cambia las reglas del juego por completo es este, hasta 29 metros de profundidad natural. A ver, en el mundo del diseño portuario, esto es tocar el premio gordo. Una profundidad así elimina del tirón la necesidad de hacer dragados constantes, que cuestan un auténtico dineral. Mientras otros puertos se gastan millones cada año solo en raspar el fondo del mar para que los barcos no encallen, Corio ya viene con la geografía perfecta de serie desde el minuto 1. Y claro, tener esa profundidad única te permite hacer algo increíble. Atracar a los verdaderos gigantes del mar, los megabuques de 24.000 TEUs. Imaginad ciudades flotantes, del tamaño de varios campos de fútbol y con la altura de edificios de decenas de pisos. Pues bien, este rasgo físico catapulta a Corio de forma instantánea a la primera división logística mundial. Es una capacidad que hoy por hoy no tiene competencia en otros puertos de la región, que sufren por tener aguas menos profundas. Y si hablamos de tiempo, la cosa se pone aún más interesante. Mirad el contraste. Hablamos de pasar de 45 días por las rutas tradicionales, que muchas veces implican dar unos rodeos enormes o tragarse los atascos del Canal de Panamá, a tan solo 23 días usando la ruta del Pacífico por Corio. Es reducir el tiempo a la mitad. A la mitad. Para cualquier empresa que exporte, cortar sus tiempos de tránsito un 50% es un ahorro monumental y una ventaja competitiva brutal. Pasamos al punto 3, conectando a Brasil con Asia. Vamos a mirar un poco hacia el este para ver cómo este puerto peruano le soluciona la papeleta a su vecino, el gigante agrícola e industrial de Brasil. Es que el volumen de producción de Brasil es una auténtica locura. Solo el estado de Mato Grosso genera 66 millones de toneladas de productos como soja, maíz y carne. 66 millones. Y todo eso busca desesperadamente una salida eficiente al Pacífico. Ahora mismo, toda esta inmensa carga atasca los puertos del Atlántico o depende del Canal de Panamá. Un corredor directo hasta Corio es exactamente la válvula de escape perfecta que esta avalancha de exportaciones está pidiendo a gritos. Número 4. Logística multimodal e integración. Porque, seamos francos, de nada sirve tener el mejor puerto del mundo si está aislado. Corión no es solo un muelle de hormigón en la costa, es todo un ecosistema de transporte integrado. La clave de todo este tinglado es la red. No es solo agua.
Hablamos de la carretera Irsa-Sur, que te lleva directo a Brasil. Hablamos de aprovechar el histórico ferrocarril del sur, con sus 110 años de existencia, de conectar con plataformas interiores como el puerto seco de Juliaca, e incluso de integrar zonas para aeropuertos internacionales. En resumen, es tejer una telaraña gigante de asfalto y vías que penetra hasta lo más profundo del continente. Pero claro, para albergar semejante ecosistema necesitas espacio. Estamos hablando de 34.000 hectáreas de terreno. Para ponerlo en perspectiva, es un área parecida al tamaño de toda la isla de Malta. Y todo este suelo en Arequipa ya ha sido asegurado legalmente y zonificado. Esto da la tranquilidad jurídica y el espacio físico para acomodar no solo el puerto, sino un enorme centro logístico, tecnológico e industrial que pueda crecer de forma ordenada durante décadas. Punto 5. Industria y energía verde. Aquí es donde nos ponemos a mirar al futuro para ver cómo Corio planea mezclar la logística pesada pura y dura con las tecnologías ecológicas que vienen pisando fuerte. Definamos primero estos combustibles del futuro, el hidrógeno y el amoníaco verde. Básicamente, son energías limpias destinadas a quitarle el carbono a industrias pesadas como la minería o el transporte. ¿Y qué pasa con Arequipa? Pues que gracias a la barbaridad de radiación solar y a sus vientos, está en una posición absolutamente privilegiada para producir estos combustibles a una escala masiva, usando única y exclusivamente energías renovables. Y fijaos en la inmensa concentración de recursos que hay en juego. Más de 35 proyectos mineros activos en el sur, más de 80.000 hectáreas de capacidad agrícola y todo ese ecosistema solar y eólico. La idea maestra aquí es que la región deje de exportar solo materias primas en bruto. La visión es usar esa energía verde para procesar las cosas, transformarlas y darles un valor añadido altísimo allí mismo antes de subirlas al barco. Y cuando miramos los costes de esto, la ventaja es apabullante. Fabricar 1 kilo de hidrógeno verde en Europa cuesta unos $9. Pero en Arequipa, gracias a esas condiciones naturales tan óptimas, el precio se desploma a apenas $2 el kilo. $2. Con esta diferencia tan abismal, la región tiene el potencial de suministrar entre el 5 y el 7% de toda la demanda global de hidrógeno verde. Poca broma. Y llegamos al punto 6. Construyendo el futuro juntos. Para cerrar nuestro análisis, vamos a volver a abrir el plano y ver los números macroeconómicos y el camino para hacer esto realidad. Como es lógico, un plan pensado para los próximos 100 años no se monta de la noche a la mañana. Se ha diseñado un enfoque de asociación público-privada que irá paso a paso. Empezamos con la fase 1, centrada en el muelle principal y los graneles. Luego pasamos a la fase 2, donde entra toda la expansión de la logística y los trenes. Y finalmente, la fase 3, que remata la faena consolidando una ciudad-puerto inteligente y un hub industrial plenamente integrado. Y el impacto en la gente detrás de toda esta obra va a ser tremendo. Ojo a esto, se calcula que solamente con la primera fase del proyecto se van a crear 50.000 puestos de trabajo directos y de alta calidad. A eso hay que sumarle unas 150.000 oportunidades indirectas. Hablamos de un auténtico motor de desarrollo de empleo masivo que va a revitalizar toda la macrorregión sur. Y si miramos la economía en términos macro, los números siguen impresionando. Las estimaciones pronostican que las fases iniciales de Corio podrían hacer que el Producto Interior Bruto Nacional se eleve un 1,9%. O sea, no estamos hablando de un proyecto local sin más. Es una infraestructura con músculo suficiente para mover la aguja económica de todo un país entero. Todo este recorrido lógico nos deja ante un panorama innegable y una gran incógnita final. Los datos, la geografía y el escenario mundial han puesto todas las piezas sobre el tablero. Así que cabe preguntarse, con las enormes implicaciones que tiene ejecutar este proyecto para redibujar el mapa de todo el continente, ¿se aprovechará de verdad el momento para liderar una nueva era en el comercio global? ¿O veremos cómo se deja pasar la oportunidad? Es un pensamiento bastante provocador que nos invita a seguir investigando. Nos vemos en el próximo desglose. Llevo unos días probando esto y sinceramente me ha sorprendido. Bien, jovencitos, como han podido ver, la verdad que viendo un poquito este video fue bastante didáctico y sí, obviamente está la realidad. Ya el Ministerio de Economía y Finanzas está pues, llevando a un buen camino este gran proyecto que hace posible, ¿no?, la viabilidad de lo que viene a ser pues el comercio internacional. Entonces, preparados hay que estar definitivamente. De no hacerlo, habríamos perdido la oportunidad como en su tiempo, ¿no?, muy lejano hacia atrás, año 1845,
cuando nos convertimos en uno de los grandes exportadores de guano y salitre, la inmensa cantidad de dinero que ingresaba al Perú, que fue malgastado obviamente por los gobiernos corruptos y su falta de moralidad. Y eso pareciera que pasara también en la actualidad, ¿no? Tenemos tantos presidentes que han entrado, no sé sinceramente cuál es su ideal de cada uno de ellos. No hay ninguno que sea honesto. Gobierno de transición que entra prácticamente pues genera gastos al Estado de una manera tan inefectiva, ¿no? Mira nada más a Balcázar, la situación, cómo está dejando al Perú, ¿no? De tantas compras que dejan mucho que desear sin llegar a cabo una licitación. Este último escándalo de compra de armamentos, por ejemplo, que lo están agilizando lo más rápido posible, sin respetar, lógicamente, el flujo que se necesita para la aprobación. Lamentablemente no quisiéramos que llegue a eso. Tiene que cambiar estos políticos para que se pueda seguir adelante con lo que es nuestro alicaído país, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, ya habíamos hablado de lo que es la exportación y la importación y lo que viene a ser básicamente, ¿no? El comercio internacional compensatorio. ¿De acuerdo? Ahora, las actividades de comercio internacional, vamos de lleno a lo que es una importación, ¿no? Es una actividad que comprende la entrada de mercancía de otro país hacia un país, en este caso en el Perú. Nosotros somos los mayores consumidores de productos tanto de Estados Unidos como de China. No hay otros productos que obviamente estén liderando, nada con los alemanes, nada con los ingleses, nada con los italianos. Que ellos también quisieran tener, ¿no?, un buen romance económico con nosotros, pero como les vuelvo a repetir, miren, si Chancay prácticamente está asociado, prácticamente y comprometido con el país de China, Corio estará comprometido con la economía norteamericana y Corea del Norte, perdón, del Sur, y está pues próximo a hacer tratativas para el comercio internacional también, ¿no? Con el puerto de Marcona, que también está en el sur. O sea, el sur está creciendo enormemente, ¿ya? Se van a ir construyendo de poco lo que vienen a ser los trenes que van a conectar directamente con Brasil, porque ese es el objetivo. El objetivo es que Brasil es el país, ¿no? En Sudamérica, uno de los países grandes, enormes, con una extensión territorial y una población enorme que es como una especie de un mercado virgen, de la cual Norteamérica y China, obviamente, lo están en este caso pues solicitando, ¿no? Para que puedan tener en este caso la competitividad. Las ventajas: acceso a productos de buena calidad y a precios competitivos en el mercado, ¿no? O sea, más baratos. Una computadora, una laptop, un celular, está al alcance de cada uno de nosotros. Si no, no comprarías. Imagínate el mall, ¿no? Cada vez que hay un mercado temporal, su demanda es tan agresiva y lógicamente me imagino que es porque tenemos dinero, ¿no? O sea, hay capacidad adquisitiva porque hay un buen ingreso. Otros beneficios: la ampliación de las redes de proveedores, la mejora de la optimización de costos, o sea, tratar de hacer que el costo se minimice y así todos podamos tener acceso a los productos. Mejoramiento de la capacidad de distribución, aumento de la competencia en el mercado local, ¿no?, que genera un desarrollo de las empresas mismas, donde cada empresa estaría dedicado, ¿no?, a poder mejorar su producto, que es lo que se quiere, ¿no?, y lo que se busca dentro de la importación. ¿De acuerdo? Ahora, la exportación, que eso es lo que nos está favoreciendo, ¿ya? Tenemos las actividades en las que todos los productos que se manufacturan dentro de un país sean comercializados hacia otras zonas o regiones, ¿no? Las ventajas: mayores factores de crecimiento y desarrollo al país local, que en este caso seríamos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los otros beneficios? ¿No? La entrada de nuevos mercados. Restringe la dependencia hacia los periodos económicos en los mercados locales e internacionales, ¿no? Cuando se habla de los ciclos económicos. Alarga la vida útil de un producto. ¿Ya? Aumenta la cantidad de clientes potenciales. Ayuda a mejorar la imagen de las empresas.
Definitivamente que sí, cada empresa va a crecer, va a tener renombre porque obviamente es conocido a nivel mundial. Y en cuanto aumenta la cantidad de clientes potenciales, sí, imagínate, nosotros tenemos una relación directa con China y China compra nuestros productos, ¿no? Compra la palta, compra la uva, compra los arándanos. Imagínense qué tantos productos agrícolas estamos exportando a la China. Y no estamos exportando productos transformados porque obviamente a ellos lo que menos les interesa es eso. Lo que ellos necesitan son materia prima. Lo que ellos necesitan obviamente son recursos que salgan directamente de la naturaleza porque ellos son los que le dan el valor agregado. De acuerdo, creo que también ahí tenemos que tomar cartas en el asunto, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, que la naturaleza es vital, genera un potencial económico enorme, pero no siempre vamos a depender solo de la naturaleza y sus recursos, sino también generar más puestos de trabajo, y los puestos de trabajo a veces se generan de una manera tan exponencial, siempre en cuando haya empresas transformadoras, las que se llaman el segundo sector, porque tú sabes que la economía se divide en tres sectores: primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la importancia del comercio internacional, o sea, entre importación y exportación. Ambos a la vez. El comercio internacional no solo trabaja en función de mejorar las condiciones de un sector empresarial, ¿no? O sea, no solamente es favorecido una sola empresa, sino que también participa en el crecimiento económico de un país, por lo que establece una relación directa con la movilización de los recursos y la comercialización de dichas actividades, aumentando la oportunidad de nuevos cargos, inversiones y mejoras en las políticas económicas que los gobiernos van a tener que manejar, ¿no? Porque ustedes saben que dentro del campo de la economía y su estudio de la economía tiene un fin práctico, y el fin práctico es tener bienestar social. Que todos tengamos acceso, ¿no?, a los bienes que puedan satisfacer nuestras necesidades. Y básicamente se va a tener que hacer todo un sistema organizado de comercio internacional. Por lo tanto, es una actividad que aporta un desarrollo sostenible y perdurable dentro de un sector, ya sea primario, secundario o terciario, ¿no? Además, aumenta la rentabilidad y proporciona un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Genera mayores ingresos? Definitivamente que sí. ¿Ya? El comercio internacional permite aumentar el número de clientes potenciales, lo que consecuentemente provoca un crecimiento empresarial y que son capaces, ¿no?, de poder, en este caso, crecer, ¿de acuerdo? Cada vez y cada vez más. Nuestras microempresas van creciendo, ¿ya? Los líderes de las empresas en el Perú, que son pequeñas, ¿no?, hacen posible que se logre una buena actividad económica, ¿de acuerdo? Dos, mejora la reputación. Definitivamente la empresa se vuelve más competitiva y a la vez logra tutearse con las marcas más reconocidas del mundo, y eso hace que pueda, pues, liderar el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, el comercio internacional eleva el perfil de una empresa y del país local. Asimismo, los éxitos de un país pueden influir en el éxito y en otros países adyacentes. ¿De acuerdo? Brinda oportunidades de especialización, abre posibilidades a nuevos servicios o productos, y de esta manera brinda la oportunidad a los negocios de especializarse en un área diferente para atender ese mercado. Además, permite generar ideas innovadoras y eficaces, ¿no?, que obviamente está siempre tratando de evolucionar. Los chinos saben que tienen, ¿no?, tienen competencia, y eso nadie lo va a negar, pero ellos son innovadores, pues. Entonces, imagínate, yo, por ejemplo, tengo aquí un pulmón Faber-Castell, marca brasileña, y fíjate, a veces se gasta la tinta y tengo que, con dificultad, sacar la tapita, tengo que morderlo, es un poco duro, y agarrar mi tintero y tener que echarlo.
pero otras empresas lo hacen a manera de cartucho, ¿no? Mira, ves, desarmas rapidito, lo metes y ya está, listo. Pero mira, acá tengo uno tercero, mira, bueno, ustedes no lo ven, pero les cuento que tengo otro tercero, que es mucho más barato que los Pilot, ¿no? Los Pilot cada uno está a 6 soles, en cambio las que ahora tengo están 3 soles. Y su cartucho de un Pilot está a 4 soles, y de esta la que tengo están 2 soles. Y duran más, porque tiene un poquito más, ¿ve? Entonces, es la idea de que hay una competencia fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están innovando, ¿ve? Y hay una innovación. Ya no tengo la idea de comprar un tintero y a veces hasta por abrir uno se mancha. En cambio, los cartuchos son tan impecables que agarro, desarmo, va, lo meto uno, lo saco el otro y lo boto y listo, eso es todo, ¿no? Ya está, una facilidad enorme. Producción a gran escala, dice, lógico. Cuando hablamos de producción a gran escala es lo que genera una ganancia, ¿no? El llamado costo marginal, ¿no? Los chinos saben que el costo marginal es de suma importancia. Entonces el costo marginal es la especialización seguida de la producción a gran escala y también la introducción de una amplia maquinaria que dará como resultado una mayor producción. Estimula el consumo y la demanda. Beneficios de cambio de la divisa. Las personas que se añaden al comercio internacional pueden beneficiarse de las fluctuaciones monetarias, por ejemplo, cuando el dólar estadounidense baja, ¿no? También en una compañía puede beneficiar de la conversión de la moneda. Lo que dije, ¿no? En un comercio internacional se necesita divisa. Eso significa que hay que ponerle precio al dólar. Y se supone que hay que saber que hay ventajas y desventajas entre la importación y la exportación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hay exportación quedarse en el país, los exportadores quisieran que el dólar esté caro, bueno, un precio alto, porque saben que si van a vender producto en el extranjero, les van a pagar en dólares, ¿de acuerdo? Y al tipo de cambio, cuando lo transforman a soles, van a recibir más soles. ¿Se dan cuenta? Lo que no le conviene al importador, porque el importador va a tener que comprar, ¿no? Productos del extranjero y va a pagar en dólares. Y si está caro, entonces solamente compra pocos productos. Al comprar pocos productos no le va a convenir y es por eso que ellos prefieren todo lo contrario, ¿no? Que baje el dólar. Entonces, ¿qué se busca? Se busca un punto de equilibrio. ¿De acuerdo? La disponibilidad de productos básicos cuyo costo de producción son altísimos, ¿no? Hablando de los productos de canasta familiar, pues lógicamente hay países que están especializados y el precio del bien va a bajar enormemente, pues. Los holandeses, ¿no? O quién sabe, Nueva Zelanda, por ejemplo. Son países de producción láctea por excelencia. Y créeme que a nivel mundial es el mercado más barato. Y es una forma de poder, en este caso, puede reducir, en este caso, los costos para que el mercado puedan entrar y de facilidades con su acceso para las personas que van a tener que comprar los bienes y servicios. ¿Ok? Ahora, no es solo comprar del extranjero o que nosotros vendamos al extranjero, sino que dentro de la Organización de las Naciones Unidas se ha llegado a un acuerdo dentro del mercado mundial incluso, ¿ya? Y dentro de los acuerdos internacionales de comercio internacional, tiene que haber un instrumento de regulación, ¿de acuerdo? O sea, equilibrar las relaciones comerciales, ¿no? Con el exterior, ya sea por el lado de la importación como el de sus exportaciones, para que todos queden felices y tranquilos y así traten de abaratar sus costos. ¿Ya? Entre los más importantes, por ejemplo, tenemos, vamos a ver, ¿ya? ¿Cuáles son? Pero antes,
quiero que sepan de que uno de los elementos del comercio internacional es la divisa. ¿Y qué es divisa, profesor? Ah, es un dinero aceptable de un comercio internacional. En este caso sería el dólar. ¿Y qué cosas son los aranceles, profesor? Los aranceles son impuesto a las importaciones. Escuchen bien esto, por favor. No es impuesto a las exportaciones, no. Los aranceles solamente se cobra a empresas que han traído productos del extranjero. ¿De acuerdo? Y que obviamente se le va a cobrar ese impuesto por la entrada de productos, ¿no? El que gana es el Estado para poder generar sus gastos del próximo año. Entonces, eso tiene que mejorar cada vez más para lograr, ¿no? Lo que vendría a ser un desarrollo sostenido. ¿Correcto? Muy bien. Tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? A ver, ejercer influencia sobre el nivel de precios cuando existen problemas de inflación y devaluación tanto en el mercado de origen como en el del destino. El tipo de cambio es ponerle precio al dólar. ¿Y quién es el encargado de ponerle precio al dólar? El Banco Central de Reserva del Perú. Eso está establecido en la Constitución Política. Una de sus tantas funciones es prácticamente poner el precio al dólar. En cambio, el arancel no, por favor. ¿Ah? Cuando te pregunten, ¿no? Puede ser que haya una pregunta y te dicen quién es el que solicita y aprueba los aranceles. Esto lo hace el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo. ¿De acuerdo? O sea, el Poder Ejecutivo es el que se establece el monto del arancel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es un tipo de cambio. Lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? El Incoterm. ¿Qué es esto, profesor? Ah, el Incoterm son reglas que todos los países tienen que sujetarse para vender productos de un país a otro país. ¿Ya? Los Incoterm, o llamado también, ¿no? International Commerce Terms, ¿no? En todo caso, traducido al castellano, comercio internacional de terminales. Se está haciendo referencia a los términos que regulan la relación entre importaciones y exportaciones en las operaciones comerciales internacionales. ¿Cada cuánto tiempo se revisan los Incoterms? Bueno, desde 1936 la Cámara de Comercio Internacional se ocupa de revisar y actualizar las reglas Incoterms. A partir de 1980, este proceso se realiza cada 10 años. ¿Ya? O sea, reglas que se manejan a nivel mundial. Uno tan simple, por ejemplo, cuando tú compras un producto del extranjero, pues obviamente ya no te va a costar muy caro. ¿Por qué? Porque obviamente ya no vas a pagar aranceles. Pero bajaría incluso más de precio si es que no te cobran un seguro. Así que todas las embarcaciones van aseguradas y esas las tienes que pagar tú o el comprador. ¿De acuerdo? Imagínate en un buque van a ingresar pues un montón de containers. Todos ellos están pagando un seguro. ¿Por qué, profesor? Porque puede ser que se hunda, ¿no? El buque se hunde y desde luego pues los que han hecho sus compras, han hecho sus importaciones, ellos no van a perder, ¿no? Y estos más o menos son los más conocidos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Las obligaciones. Vamos a ver cuáles son las obligaciones que se dan, ¿no? Las reglas Incoterm son términos de aceptación voluntaria por las partes que intervienen la transacción comercial, aunque su cumplimiento sea normalizado y es mayoritario. ¿Para qué tipo de transporte se utilizan los Incoterms? Bueno, hay de dos tipos, ¿no? Uno que viene a ser el marítimo, que es el común, y el otro que son multimodales, como el caso de Corio, ¿no? Corio va a ser multimodal, ¿de acuerdo? O sea, tanto trenes, tanto camiones como aviones y barcos. ¿De acuerdo? Y que estos van a tener ¿no? ciertas líneas supervisadas por Incoterm
para ver de qué forma se puede resguardar mejor la mercancía que es exportado y a la vez importado. ¿De acuerdo? Entonces, los que son solo de transporte marítimo, para cuando el vendedor coloca las mercancías al costado o a bordo del buque de un puerto marítimo o fluvial. O sea, se está refiriendo a que el producto llega, por ejemplo, a Chancay y punto. Ya el resto, ya las empresas verán cómo trasladarse hacia el punto de origen, no a su mercado interno. ¿De acuerdo? Y los multimodales son los que van a llevar incluso hasta la misma empresa, dependiendo de dónde y cómo, en qué modalidad se compra. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las obligaciones? Quien se ocupa de entender a vendedores y compradores. ¿Cuál es el riesgo? ¿Dónde y cuándo entregar al vendedor la mercancía? ¿Dónde se transmite el riesgo entre vendedor y comprador? Y lo más importante, el costo. ¿De qué costo es responsable cada parte? Embalaje, carga, descarga, transporte, seguro, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es prácticamente ya una situación bastante compleja cuando se habla de un comercio internacional, ¿no? De lleno y más puro. ¿Ok? Las conclusiones de todo esto dice que el comercio exterior beneficia a los países de distintas maneras. En primer lugar, existen beneficios derivados de un mejor uso de los recursos, ya que cada país puede especializarse en las mercancías que produce más eficientemente. Por ejemplo, en el caso del Perú, por su parte, empezó su apertura comercial en los años 90, imagínense, ¿no? Para escépticos de los 90, desde el gobierno de Alberto Fujimori, seguido de Toledo, es los que obviamente pues han llevado a cabo la reactivación de un comercio internacional. Digo reactivación porque se reactivó después de mucho, mucho tiempo. ¿No? En la década de los 70 éramos productores de harina y pescado, ¿ya? Y anterior a esto ya tenemos lo que les dije, ¿no? Desde 1845 hasta 1872 aproximadamente, todo el auge que tenía el Perú con la exportación de los recursos vitales para la agricultura, que eran el guano y el salitre. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que más o menos da como fortalecimiento, hemos podido ver, el puerto de Corio en sus grandes dimensiones. Incluso el de Chancay, miren. El de Chancay tengo aquí también el video. Es algo pequeñito nada más para que también lo puedas ver. Y eso motive pues a que podamos nosotros tomar en cuenta. A ver un momentito, vamos a ver dónde está. Sí, aquí lo tengo. Vamos a ver ya, lo comparto. El recién inaugurado puerto de Chancay, en Perú, construido por China, será el mayor puerto comercial en Sudamérica. Nuestro objetivo es convertirnos en el Singapur de América Latina, de forma tal que la carga portuaria pase por aquí cuando vaya a Asia. Un megapuerto que promete convertir a Perú en una potencia comercial. Tras 8 años de construcción, ahora la primera fase de esta mega infraestructura está operativa y se espera que transforme la relación comercial entre el Perú, el resto de América Latina y Asia. Pero su construcción no ha estado exenta de polémica y su impacto, una vez alcance la máxima operatividad, se dejará sentir más allá de Perú. ¿Cómo es este megapuerto y qué efecto tendrá en el comercio regional? Te lo contamos en este video. El gigantesco complejo portuario de Chancay supone un hito más en la creciente influencia de China en América Latina. De hecho, la obra ha sido inscrita en la llamada Nueva Ruta de la Seda, un plan de inversiones masivas de China para construir grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo, lanzado en 2013.
El nuevo puerto está construido a unos 70 kilómetros al norte de Lima y es un proyecto liderado por la empresa estatal china COSCO Shipping Company, que, según las proyecciones oficiales, prevé invertir un total de 3.400 millones de dólares en esta obra. Contempla 15 muelles, servicios logísticos, oficinas y un túnel de 2 kilómetros de largo para dar salida a la carga. Pero además, la obra también implica un enorme calado de la bahía de Chancay para permitir que atraquen los buques más grandes del mundo, con capacidad de transportar hasta 24.000 contenedores. En pocas palabras, promete transportar más mercancías a menor costo y en menor tiempo. Según el gobierno peruano, Chancay reducirá a 28 los 40 días que tardan hasta ahora los cargueros que viajan desde Perú a Asia. Y la expectativa de Perú es atraer alrededor del 50% de los cerca de 580.000 millones de dólares que mueve el comercio entre China y América del Sur cada año. Según le dijo a BBC Mundo Juan Ortiz, del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales de Chile, Chancay tendrá ventajas operacionales sobre el resto de los puertos ubicados sobre el Océano Pacífico en Sudamérica, entre otras razones por la incorporación de tecnologías de punta que permitirán abaratar costos y reducir los tiempos de operación respecto a otros puertos de la región. El Ministerio de Producción de Perú estima que el puerto y los centros logísticos asociados aportarán a la economía peruana unos 4.500 millones de dólares. Esto representaría un 1,8% del Producto Interno Bruto de Perú. Solamente la fase inicial, que ahora se inaugura, sumará un 0,9% del PIB en el transcurso del primer año, según la previsión oficial. Además, calculan que el nuevo terminal generará 7.500 empleos directos e indirectos. Y el gobierno resalta el lugar que ganará Perú en toda América, esperando superar la capacidad de transporte de puertos como Manzanillo en México o Long Beach en California, Estados Unidos. Vamos a tener rutas directas hacia el Asia, particularmente hacia los puertos en China. Pero hay críticas. Por ejemplo, algunos analistas advierten que Perú se está volviendo más dependiente de China y también desconfían del beneficio real que pueda tener, por ejemplo, en el empleo. Muchos advierten que en otros lugares de América Latina donde hay inversiones chinas, se han empleado más a trabajadores desplazados desde China que a la mano de obra local. La población también se pregunta cómo va a encajar esta vasta infraestructura en un país que se caracteriza por la precariedad e insuficiencia del transporte entre las provincias donde se extraen materias primas y los puertos. Y el impacto de este proyecto ya se siente en el pequeño pueblo peruano de Chancay, donde hay varias denuncias del impacto medioambiental de la obra en la zona, que incluye consecuencias para los ecosistemas marinos y los humedales cercanos, así como el efecto negativo que han provocado las detonaciones y movimientos de tierra en casas y vecindarios. Puntos pesqueros ya no existen, porque ellos los han encerrado, han destruido, pues se han apropiado de una parte del mar. Va a aumentar más el tráfico de personas, drogas, muchas cosas se va a producir, más malo que bueno, ¿no? Pero parece inevitable que el impacto de la nueva infraestructura trascienda los límites de esta pequeña población. Según las autoridades del Perú, Chancay se convertirá en un centro regional que enlazará con los vecinos Chile, Ecuador y Colombia. China y Perú creen que el nuevo puerto contribuirá a incrementar los intercambios comerciales de toda América Latina en el área Asia-Pacífico. Pero hay más expectativas y temores en algunos países que en otros. En el vecino Chile, por ejemplo, han surgido voces críticas que temen de la posible pérdida de competitividad de sus puertos. Los economistas consultados por BBC Mundo creen que la puesta en funcionamiento de Chancay podría disminuir la demanda de puertos chilenos como los de San Antonio y Valparaíso, que procesan alrededor del 70% de la carga en Chile. Aunque el impacto podría ser mixto para la economía chilena. Los agricultores chilenos pueden, por ejemplo, verse favorecidos por la disponibilidad de una vía de exportación rápida de sus productos hacia Asia, lo que traería consigo una reducción de sus costos logísticos. Y en Brasil, el país con mayor volumen de intercambio comercial con China de toda la región, también se prevé un impacto. El embajador de Brasil en Perú ha dicho que su país puede aprovechar la oportunidad de transportar sus mercancías a través de Chancay en vez del Canal de Panamá, lo que tendría un ahorro muy significativo en el número de días que toma el transporte marítimo con Asia. Aunque, igualmente, en el caso de Brasil, surgen las dudas de si existe la infraestructura adecuada para transportar las mercancías desde las regiones donde se producen hasta el nuevo puerto. El impacto definitivo de Chancay en toda la región está por verse. Bueno, ¿y tú cómo ves esta noticia? Escríbelo aquí. Bien, hemos podido apreciar de lo que será, bueno, Chancay ya lo es, pero aún está en todo su esplendor. Se estima que para el próximo año esto funcione a un poco más de la mitad
para que de esa manera pues se logre, ¿no? Tener lo que se llama básicamente ya una buena idea de un crecimiento económico, ¿no? Manejar los ciclos económicos son de vital importancia, ¿ya? Y aquí vamos a terminar la clase con esto de lo que son ciclos económicos, en qué consiste, ¿ya? En primer lugar, hablar de los ciclos económicos son fases, son periodos, ¿no? O sea, consiste en periodos de aumentos y disminución de niveles de actividad económica en torno a la senda del crecimiento tendencial. La tendencia secular muestra la evolución sostenida de una variable a largo plazo, ¿no? Dependiendo de cómo lo analizas, por ejemplo, si es a largo plazo, la teoría de Kondratiev, que luego lo vemos más adelante, ¿ya? Los ciclos económicos es el resultado de las perturbaciones que afectan a la economía en diferentes momentos y que producen efectos que persisten con el paso del tiempo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Si nosotros nos ponemos a investigar el PBI del año pasado, nosotros lo tenemos en cerca de 2,8%. En anteriores años también estábamos entre un 2 o 3%. Y casi en estos últimos 10 años estamos ahí en ese índice promedio entre 2 o 3, 3, 2, 2, 3, ese es el índice. Muy por el contrario de hace, por ejemplo, el 2008 hasta el 2018, para ser más exacto, han tenido pues índices favorables, ¿no? El PBI de 2008 fue fabuloso, que alcanzamos los 9,8%, ¿no? Quizás el más alto en estos últimos tiempos, y que de ahí ha ido bajando sustancialmente hasta mantenernos siempre en un crecimiento de tan solo 2 o 3% anual. ¿Ok? Entonces, el ciclo se refiere a las variaciones de actividades económicas total de la producción, de la ocupación y en general al análisis de los agregados económicos más importantes de la actividad económica. ¿Correcto? Bien. Tenemos aquí, mire, más o menos, ¿no? Un ciclo económico dice que se conforma por la unión en el tiempo de dos de dichos periodos, ¿no? Vamos a ver. Ya, este es un PBI de un país y este es el tiempo en que se desarrolla. Hablar de una depresión prácticamente es una caída económica, y una recesión, al tener una caída, desaparece prácticamente pues el producto. En la que, por ejemplo, el Perú es lo que he tenido después de la guerra con Chile, la Gran Depresión, ¿no? Entonces queríamos restablecernos en ese periodo de reconstrucción nacional, que fue un poco difícil y a decir verdad no se logró, ¿no? Recién en el gobierno de Augusto B. Leguía, en su segundo gobierno, se seguía manteniendo pues un despegue, que no logró tanto porque de cierta forma pues habían problemas políticos, lo de siempre en el Perú, ¿verdad? Ahora, la agroexportación sí favoreció en su tiempo, ¿ya? Eso dio un poquito de auge, ¿de acuerdo? Es decir, un crecimiento. Que hayamos tenido una cima altísima, bueno, a veces hablar de esa época, no, ¿no? O el mismo ejemplo podemos hacer con la década de los 80, mira, una gran depresión. Y finalizado el gobierno de Alan García, una gran recesión. ¿Se imaginan? Una recesión fatal. Pero con la llegada de Alberto Fujimori, aplicando políticas económicas diferentes, se ha logrado, por ejemplo, el auge, ¿no? Desde el año de 1993, ¿no? Llegamos a un crecimiento, ¿no? Y que esto obviamente ha sido, pues, muy sostenido. La cima es lo que dije, ¿no? Por ejemplo, 2008, si ustedes tienen internet, averígüenlo, ¿no? ¿Cuándo fue el PBI del 2008? Fue el crecimiento más alto que tuvimos, es decir, de aproximadamente hablando del crecimiento que ha tenido el Perú, más o menos el 9,8%. Hemos tenido ligeras caídas, ¿no? En estos últimos tiempos. ¿De acuerdo? Esta es más o menos una línea que da, ¿no? Ahora, hay teorías
que hablan sobre los ciclos, ¿no? Entre ellos tenemos Adam Smith, Karl Marx, Roberto Tomás Malthus, John Stuart Mill. Si bien reconocían fluctuaciones en las actividades económicas, los supuestos de la teoría clásica impidieron el surgimiento de una explicación causal de estas fluctuaciones que dieran origen a una teoría de ciclo económico. O sea, todos ellos decían, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué la década de los 80 el Perú cayó? ¿Y por qué recién en los 90 con Fujimori tuvo un crecimiento? ¿Y por qué ahora ¿no? crecemos más o menos bien? La teoría monetarista de Milton Friedman dice que los ciclos son producto de la variación en la oferta monetaria, producto de información asimétrica que poseen los agentes, pero solo en el corto plazo. O sea, para este señor, Milton Friedman, la situación de los ciclos económicos es puramente monetaria. Y la teoría keynesiana, el ciclo se produce por las fluctuaciones en la inversión que depende básicamente de las expectativas de rentabilidad, las cuales son inestables. También sostenía que el Estado podía contribuir significativamente a allanar las oscilaciones de los ciclos económicos. Plantean que la demanda agregada y sus componentes tenían una importancia estratégica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que plantean las teorías en la actualidad. ¿Ya? Ahora sí, chicos, vamos con las claves. Ya para que puedas repasar en casita. Ya aquí sí ya lo tengo preparado, no te preocupes. Ya, un momento, por favor. Un momento. Ok, vamos entonces con nuestro libro. Ya, a ver, comercio internacional. Por favor, en el chat, ya, lees el chat. Vamos. El 1, la respuesta es la C. El 2, la respuesta es la C. El 3, la respuesta también es la C. El 4, también la respuesta sigue siendo la C, así que 1, 2, 3 y 4 son C. 5, la respuesta es la D. 6, la respuesta es la A. 7, respuesta es besito. 8, la respuesta es besito. 9, la respuesta es besito. ¿Ya? O sea, 7, 8 y 9 es besito. ¿De acuerdo? Y número 10, la respuesta es casita. Ok. Bien, jovencitos, llegamos a esa parte final. ¿Ya? Me imagino que a lo largo de este ciclo, de estas 11 semanas, te has ido preparando a conciencia. Espero que lo hayas hecho desde el primer día de clase. No creo que hayas tenido ese hábito de hacerlo a última hora, porque eso ya es desesperante. Agarra tu libro, practica, ¿de acuerdo? Practica mucho. Y quiero tu ingreso a la universidad, ¿de acuerdo?
agosto, este examen. ¿Ok? Así que comencemos a tener mentalidad positiva, hagamos el poder de la atracción. Nos vemos, jovencito, bye bye, hasta una nueva oportunidad. Éxitos en su ingreso.